Y comenzamos con nuestra oración de siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y arrancamos. Bien, pues hoy toca continuar de una manera muchísimo más profunda sobre lo que comenzamos a ver el lunes y que es el super tema dentro de la gran virtud olvidada que es la inteligencia emocional. El lunes apenas hice una tímida, una ligera introducción. La realidad es que conforme vayamos avanzando en las sesiones, este tema se va a ir ampliando, profundizando, y yo espero que llegue a impactar directamente el comportamiento de todos. ¿Por qué? Porque a partir de hoy vamos a explicar en pequeñas unidades de conducta lo que no es la inteligencia emocional y lo que sí es la inteligencia emocional, dependiendo del lugar que ocupas en tu familia. Por ejemplo, vamos a comenzar por referirnos a los papás. Los papás pueden ser, perdón, la palabra idiota es la palabra correcta, porque viene del griego, que significa sin conocimiento alguno. Así que vamos a comenzar primero por la idiotez, por la estupidez, por la falta de conocimiento de los padres, sobre todo cuando los padres tienen hijos pequeños o adolescentes o incluso jóvenes que están todavía bajo su educación, bajo su autoridad y viviendo en la misma casa. Me resisto a la tentación de decir nombres, no quiero decirlos, pero cada uno de ustedes sabe si la pedrada va para ti. Y ojalá no caches la piedra, sino dejes que el mandarinazo te llegue, con el ánimo de que modifiques tu conducta para que aprendas a ser emocionalmente inteligente. Primero vamos a comenzar un poco a lo Cantinflas, porque cuando tú le preguntabas a Cantinflas dónde estaba la cantina de la esquina, te decía 88 cosas donde no estaba la cantina de la esquina antes de decirte mal dónde estaba. Vamos a comenzar entonces por ver aquello que es un error tras error, tras error, tras error, que cometemos o que cometen. Yo ya no, porque mal haría después de vejez, viruela y casa del herrero, cuchillo de palo, pues no, ¿verdad? Tuve la fortuna de conocer todo esto cuando mis hijos eran muy pequeños y aplicarlo a la educación de ellos. Fue una verdadera bendición que no tengo con qué agradecer. Pero bueno, no hagamos historia, sino vamos directamente a la reflexión. Y vamos a comenzar por referirnos a aquellos comportamientos, como lo dije hace un momento, a aquellos comportamientos que equivalen a una idiotez, es decir, a una ausencia culpable del conocimiento adecuado sobre lo que es la inteligencia emocional. La primera idea que se me viene a la cabeza, desde luego, ya les mandé a todos, esto es un pequeño paréntesis,
Ya les mandé a todos los grupos, a todas las personas. Ya les mandé el contenido, el video de lunes, tanto con los participantes como conmigo a solas. Y les mandé también un documento en Word con lo que expliqué el lunes. De la misma forma, voy a ir enviando la literatura escrita de los temas que vayamos viendo. Así que si alguien no puede tomar notas o se le van las ideas, no se preocupe porque tendrá el documento exacto para que pueda hacer su autoevaluación. Porque la idea es que cada uno de ustedes se autoevalúe. La primera autoevaluación que vamos a hacer hoy es referente a la idiotez emocional que suele ser demasiado frecuente en nuestra cultura. Vamos a ver. ¿Por dónde comienza un papá, una mamá a manifestar esta lamentable ignorancia culpable? Lo primero que hace es un paquete de 10 cosas, a cual más de malvada, a cual más de errónea, a cual más de equivocada. Vamos a ver una por una. La primera es que a los más torpes de sus hijos les manda cosas difíciles y luego les hace notar el error que cometieron por no haberlas hecho bien. Eres un torpe, igualito que tu papá, contigo ni a misa porque te volteas para el coro, qué tonto eres. Y bueno, cuando le dicen tonto es un piropo porque generalmente usan la palabra mexicana que se deriva de esa expresión, ¿sí? Tan popular que comienza con la letra P. Entonces, grábense por favor que aquel de ustedes que les manda a sus hijos cosas difíciles y luego les hace notar el error que cometieron por no haberlas hecho bien, está realizando un acto de estupidez emocional. Vamos a ver después las conductas contrarias, pero por el momento estamos viendo las conductas erróneas. El segundo reactivo que me gustaría referir es que este tipo de papás emocionalmente sin inteligencia emocional, cuando hay un problema causado por los hijos, busca a los culpables para presionar. Órale, apúrate. Órale, bruto, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué pierdes el tiempo así? No te distraigas. Órale, concéntrate, idiota. Órale, tas. Cuando hay problemas, busca a los culpables para presionarlo. De la peor manera. Vayan haciendo su examen de conciencia, por favor. Porque no estamos hablando de alguien, estamos hablando de ti. Y a lo mejor no te queda todo lo que diga, pero si algo te queda, no lo pienses respecto de otro. Piénsalo respecto de ti mismo. Una tercer conducta que implica ausencia de inteligencia emocional es que el papá o la mamá están encima del chamaco, encima del niño, encima del adolescente, encima del joven, para que trabaje o para que estudie o para que estudie y trabaje sin descanso. El descanso es para los flojos. Aquí no se toleran los flojos. Aquí no hay lugar para descansar. Aquí solo hay lugar para esforzarte. Así que apúrate a hacer tu tarea. Apúrate a terminar la chamba. ¿Y cuándo vas a descansar? Cuando te mueras. Y eso
si te mueres como hijo de Dios. Porque si no, ni siquiera en la eternidad vas a descansar. Esto lo acabo de escuchar de un papá ayer. Terrible. Así que es el papá que está encima, la mamá que está encima de sus hijos, queriendo que estudien o trabajen sin descanso. La siguiente. El niño, el adolescente, el joven, tienen la impresión de que invariablemente tienen que hacer las cosas al modo como el papá quiere, como la mamá quiere, o como los dos quieren, porque el niño dice, es que, doctora Abascal, tengo que hacer las cosas al modo de mi mamá. No conoce ni acepta a otro, mucho menos el mío. Me dice que estoy mal, que estoy equivocado, que soy tonto, que soy torpe, y que la única manera de hacer bien las cosas es hacerlas como ella las hace. Cosa que he comprobado que es una falsedad. Porque infinidad de veces nuestros hijos saben hacer muchísimo más cosas y muchísimo mejor hechas de las que nosotros las hacemos. Y por desgracia no confiamos en ellos. No confiamos en su inteligencia, no confiamos en su creatividad, y al no confiar en ellos, matamos las posibilidades de desarrollo. Una siguiente conducta que implica esta ausencia tan lamentable de inteligencia emocional es que los padres no escuchan opiniones, imponen lo que piensan aunque no sea lo mejor. Los padres no imponen, no escuchan opiniones, imponen lo que piensan aunque no sea lo mejor. Pobre niño, pobre joven, pobre adolescente, que se da cuenta del error de sus padres en multitud de materias, en multitud de áreas, y que no tiene la oportunidad de ser escuchado. Vamos a ver más adelante en los reactivos que sí implican inteligencia emocional, cómo los padres, si quieren ser emocionalmente inteligentes, tienen que escuchar el doble de lo que hablan. El Señor, Dios de los cielos, nos dio 2 orejas y una sola boca, lo cual implica que nos conviene escuchar el doble de lo que hablamos, sobre todo cuando hablamos con nuestros hijos. Hay que saber escuchar. La siguiente. Obstaculiza mi participación, mamá o papá, en eventos de desarrollo, como ir al teatro, ir a ver una buena película de tipo de cineclub, ir a una representación artística, ir a una exposición, ir a un museo. Como eso implica por parte de los padres tener que sacrificar su tiempo, tener que modificar su agenda, entonces obstaculiza la participación de sus hijos en eventos de desarrollo. ¿Por qué? Porque su tiempo es más importante que el tiempo que les puedan dedicar a los niños, lo cual es un error brutal, gravísimo. Tenemos que saber equilibrar las agendas, de tal manera de que no se dé en nuestra casa, no se dé en nuestro hogar, ese comentario que me hacen muchos niños y adolescentes. Mi papá, mi mamá obstaculizan mi participación en eventos de desarrollo. No quieren que vaya aquí, no quieren que vaya allá, no quieren que vaya acullá, porque les cuesta modificar su agenda. Bien,
El siguiente modo dentro de este paquete de 10 cosas absurdas mediante las cuales demostramos falta de inteligencia emocional, tenemos una que es muy frecuente, sobre todo en nuestra cultura nacional mexicana. Y es que los papás presionan mucho a los menores o a los menos capaces. A los menores o a los menos capaces son a quienes les piden cosas, son a quienes les dan órdenes, son a quienes les piden favores. Claro, porque los mayores ya aprendieron a decir no, o ya aprendieron a no estar ahí, o ya aprendieron a irse antes de que les caiga encima el chahuizcle de esta presión injusta, prepotente a los menores o a los menos capaces. La número 9, la que acabo de decir fue la 8, vamos a la número 9. La mayor parte de los papás pueden ser descritos de la siguiente forma, como me los describe un joven de 14 años esta mañana. Mis papás solo saben dar órdenes, y aun cuando puedan ser inadecuadas, no me explican razones. Ah, caray, qué terrible. Mis papás solo me dan órdenes, y aun cuando puedan ser inadecuadas, no me explican razones. Terrible. Ese fue el 9. La 10. La 10 es muy sutil. Permítanme un segundo. La 10 dice, utilizan papá y mamá, o uno de los dos, utilizan su autoridad formal de jefe, de padre o madre, más que su influencia personal como líder. Aquí vale la pena dar una explicación muy interesante. Un papá, una mamá, tienen dos alternativas. Ser vistos como jefe, padre o madre, autócratas, autoritarios, impositivos, tal como los hemos venido describiendo. O, por el contrario, tienen la magnífica oportunidad, si quieren, de aprender a ser líderes. ¿Y cuál es la diferencia entre un líder y un jefe, un padre o una madre? Pongamos acá en la izquierda el líder, el que tiene mano izquierda. Y en la derecha pongamos al jefe, al padre y a la madre, los que no tienen mano izquierda, los que no tienen diplomacia, los que no tienen formas emocionalmente inteligentes para proponer o pedir las cosas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es gigantesca. Jefe, padre o madre tiene hijos aturdidos, tiene subordinados azorrillados, tiene hijos temerosos, tiene hijos con baja autoestima, tiene hijos inseguros. ¿Por qué? Porque hay demasiado jefe, demasiado papazote, demasiado mamazota, mucha autoridad, pero no hay liderazgo. ¿Y qué sucede cuando hay liderazgo? Sucede que nuestros hijos, en vez de describirlos como ya los describí, azorrillados, sin autoestima, sin seguridad en sí mismos, nuestros hijos, cuando papá y mamá somos líderes,
Nuestros hijos son nuestros seguidores. ¿Qué quieren? ¿Un hijo obediente por miedo? ¿Obediente por conveniencia? ¿Obediente por temor al castigo? ¿Obediente porque no le queda de otra? ¿O un seguidor? Alguien que dice con entusiasmo, sí, mamá, sí, papá, cuánta razón tienes, qué padre es escucharte, qué hermoso es hacer lo que tú me pides. Eso lo logra un líder. Y a lo largo de estas sesiones, Jorge Ramírez pregunta si el líder nace o se hace o ambas. El líder no nace, nunca. El líder solamente se hace. El liderazgo se aprende. Nadie nace siendo líder. Eso es un mito que han inventado por ahí psicólogos de esos que yo llamo marca patito. Entonces, el liderazgo lo vamos a aprender. Un placer, Jorge, haberte contestado. Tómalo muy en cuenta. ¿Cómo distinguimos cuando el padre y la madre nada más son eso, padre y madre y jefe? ¿Cuándo sabemos que son líderes? Ah, porque el líder tiene seguidores. Y el líder, tomen nota de esto todos, por favor, no hace que otros hagan. El verdadero líder hace que otros quieran. Por lo tanto, no usa su autoridad de manera autoritaria. Usa su autoridad de manera persuasiva, de manera convincente, de manera que finalmente el niño, el adolescente, el joven, incluso el adulto, acaben diciendo, sí, papá, tienes razón. Cosa que a mí me tocó hacer cuando ya mi papá tenía 80 años. Porque por un milagro verdaderamente asombroso, él aprendió todo esto escuchando mis programas, igual que mi madre, pero ya a una avanzada edad. Y todavía tuve 10 u 11 años para disfrutar de este tipo de autoridad de mi padre, que dejó de ser el gran jefe para convertirse en un líder persuasivo que me enseñó en solo 10 años lo que no me había podido enseñar en toda su vida anterior. Puedo decir que ese periodo, gracias a este gran principio, él dejó de ser padre autoritario para ser un líder convincente, un líder persuasivo. Es el periodo en el cual yo aprendí más de teología, de historia, de filosofía y de todo un cúmulo de conocimientos que él tenía, porque él fue un hombre sabio. Bien, eso fue el primer paquete de 10 grandes errores que cometen los padres al educar a sus hijos de todas las edades. Pequeñitos, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes y a veces ya mayores de 21. Les caen encima con alguna de estas 10 maldiciones, con alguna de estas 10 estrategias que implican una gravísima ausencia de inteligencia emocional. Pero por desgracia no son las únicas. Hay otras 10. Otras 10 que no son autócratas, que no son mandonas, que no son autoritarias, pero son muy dañinas, son muy perjudiciales, porque usan un poder destructivo muy importante, que es el poder de la manipulación.
esta serie de reactivos que vamos a ver a continuación, que son otros 10, no tienen nada que ver con los que ya vimos. Son muy diferentes. Pero ¿qué creen? Son peores que los que ya vimos. Es peor un papá manipulador, es peor una mamá manipuladora, y sobre todo, aquí en este paquete que vamos a ver a continuación, aparte de la manipulación, hay otro concepto, y es el concepto de la inconsistencia. ¿Qué significa inconsistencia? La palabra significa que a veces se hace una cosa y a veces se hace otra cosa, aunque las circunstancias sean las mismas. La inconsistencia es una de las cosas, junto con la manipulación, que más dañan a nuestra prole, sin importar su edad, y sobre todo, más todavía que el autoritarismo. Vamos a ver cuáles son las conductas inconsistentes y manipuladoras más frecuentes en nuestra cultura mexicana, tanto para hombres como para mujeres. Comencemos por el primer reactivo. Los padres manipuladores me prometen mucho y luego me cumplen poco. Por ejemplo, ahora en este mes de mayo, en el mes de abril, docenas de papás, a mí me consta, les prometieron a sus hijos llevarlos de vacaciones si pasaban una materia, o los prometieron llevarlos a Disneylandia o a Disney World en junio, terminado el periodo escolar. Pero ya cambiaron de opinión. ¿Y por qué cambiaron de opinión? Porque son inconsistentes. Entonces, aguas con esto. Les ruego, por favor, que si prometen, cumplan, lo cual demostraría un alto nivel de inteligencia emocional. Y si prometen mucho y cumplen poco o nada, están demostrando una ausencia total de inteligencia emocional. Y las consecuencias van a ser muy graves. El siguiente reactivo. Vean lo que es la inconsistencia en acción. Papá o mamá cambian de humor en forma impredecible, al grado que no sé a qué atenerme con ellos. Cambian de humor de forma impredecible, al grado que no sé a qué atenerme con ellos. Está contenta, está triste, está enojada, está furiosa, está consentidora, me da lo que le pido, me lo niega, me manda al diablo y nunca sé por qué. Esa inconsistencia es probablemente una de las cosas mediante las cuales más podemos dañar a nuestros hijos. La siguiente, cuando algo sale bien, se atribuye todo el mérito, aunque no sea solo suyo. En vez de que el papá o la mamá reconozcan que algo hizo bien el hijo y hasta lo premien, o cuando menos se lo digan verbalmente, en vez de eso, papá o mamá se atribuyen el mérito de haber dado con la solución a un problema de la vida diaria, a un problema doméstico, a un problema técnico, a un problema práctico. Otra manera gravísima de demostrar falta de inteligencia emocional. Papá o mamá me impone hábitos y virtudes, actitudes y conductas que están muy lejos de practicar. ¿Sí? Quiere que yo sea puntual y él es impuntual.
Quiere que yo no tome ni un trago de alcohol y a él le encanta que se le pasen las copas. Quiere que yo no grite y él se la pasa gritándole a mi mamá o a mis hermanitos o a mí. Quiere que yo sea estudioso y él nunca en su vida ha abierto un libro. Con dificultades llegó a segundo de secundaria y hasta haciendo trampa. Por eso muchos de mis pacientes jóvenes y adolescentes acusan a sus padres así. Me impone virtudes y hábitos, actitudes y conductas que él o ella están muy lejos de practicar. Terrible ausencia de inteligencia emocional. La siguiente. Mi papá o mi mamá se aprovechan de que son el jefe o la jefa para mandarme a que le resuelva asuntos personales que no me toca a mí resolver. ¿Sí? Como ellos están, entre comillas, muy ocupados, me utilizan a mí de office boy, de mandadero, de comprador, de chofer, de recadero, porque es muy cómodo aprovecharse de que son el jefe y la jefa para mandarme a que les resuelva asuntos personales que no me incumben, que no tienen nada que ver conmigo. Esa es otra forma muy frecuente de demostrar la ausencia de inteligencia emocional. Luego, perdón, tengo mucha sed. Pone obstáculos a mi desarrollo. Primero, busca asegurarse de su propio progreso. A ver, aquí tengo una pregunta de Carlo a mi hijo. ¿Puede dar un ejemplo, por favor? Pero no sé a qué se refieran. O sea, ¿acerca de qué me piden un ejemplo, Carlo Magno? Ojalá lo puedan escribir y si no, pues preguntarlo en el segmento de preguntas y respuestas que ya está cerca de comenzar. Pone obstáculos a mi desarrollo, primero busca asegurarse de su propio progreso. Luego, este es terrible. Probablemente es el peor. Probablemente es la peor forma de demostrar idiotez emocional. Y es demasiado frecuente. Siente preferencias y simpatías personales al evaluar el desempeño de sus hijos. Dicho de otra manera, tiene hijos favoritos. Tiene hijos a los que les va a cargar la mano y tiene hijos a los que no les va a exigir nada. Tiene hijos a los que les va a pedir y a exigir todo y tiene hijos de los cuales ni se va a ocupar. ¿Por qué? Porque tiene preferencias y simpatías personales al evaluar el desempeño de sus hijos. La justicia, la equidad, el mismo rasero para evaluarlos es una exigencia natural de la inteligencia emocional aplicada a la educación de nuestros hijos. Olvídense de que, ay, es la niña de mis ojos. Por Dios, qué cursi y qué impropio, qué inadecuado. O es mi machito, es mi machín, es mi compañero de aventuras, es mi cuate. No, señores, no, señoras. El sexo de nuestros hijos
no tiene por qué ser materia de preferencia o de rechazo. De ninguna manera, de ningún modo, jamás. El sexo de nuestros hijos tiene que ser aceptado tal cual es. ¿Es varón? No lo amo por ser varón. Lo amo por ser persona. Y acepto que sea varón. ¿Es mujer? No la aplaudo, no la amo por ser mujer. La amo porque es mi hija, porque es persona. Y le reconozco las cualidades propias de una mujer o las del varón. Pero eso no me hace tener preferencias, porque tener preferencias es un acto verdaderamente oligofrénico. Lo dije de manera elegante, quiere decir carente absolutamente de toda inteligencia. Oligofrenia. Sin ninguna inteligencia, y mucho menos inteligencia emocional. La siguiente. Utiliza sus privilegios y relaciones personales para lograr beneficios a costa de su familia. O sea, primero él, luego él y al último él. Se aprovecha de que tiene relaciones con algún líder político, con el jefe de la colonia, se aprovecha de que se lleva muy bien con su jefe en el trabajo, se aprovecha muy bien de que se lleva espléndidamente con algún ricachón de por ahí. Se aprovecha en detrimento de su familia. Y eso demuestra ausencia, oligofrenia emocional. Y algo extremadamente grave, extremadamente severo, a lo cual le voy a dar un valor muy, muy alto, muy importante. Y es el hecho de que el papá y mamá con mucha frecuencia, desgraciadamente, dejan que los hijos adquieran un sentido de impunidad. ¿Cómo? ¿Cómo adquiere un hijo un sentido de impunidad? Muy fácil, porque mamá o papá no cumplen con los castigos convenidos, no cumplen con los castigos prometidos. Se les olvida, sobre todo porque el castigo X fue impuesto cuando papá estaba muy enojado, cuando mamá estaba muy indignada, cuando papá estaba muy dolido por la conducta de alguno de sus hijos. Y entonces le prometió lo peor. Y pasan las horas, y como esa emoción va bajando, la emoción va disminuyendo, la emoción finalmente acaba por desaparecer, la emoción negativa, pues entonces ya no hay manera de tener el ánimo de cumplir el castigo que se prometió. Aquí Ricardo hace una aportación que me parece muy valiosa. La voy a leer tal cual. Yo diría que los papás que no cumplen con las consecuencias establecidas, buenas o malas, conforme a los resultados, no cumplen los premios, pero tampoco los castigos. En efecto, no cumplir con las consecuencias establecidas, buenas o malas, es una demostración tremendamente seria y grave de falta de inteligencia emocional. Porque entonces, ¿qué aprenden nuestros hijos? Aprenden que ancha es Castilla, aprenden que no hay consecuencias, aprenden que pueden hacer lo que se les pega la gana, aprenden que la vida es un queso que se puede comer uno a mordidas y que no pasa nada.
como el anuncio que está en el periférico de la Ciudad de México de una niñita de 8 años y un letrero que junto a ella dice, el mundo es queso, lo voy a comer de un bocado. Sí, ese tipo de niños es el que fabricamos cuando se nos olvida cumplir las consecuencias de sus acciones, buenas o malas. ¿Y por qué es tan grave esto? Porque desarrollan nuestros hijos un sentido de impunidad. Y yo diría que el sentimiento de impunidad es el predominante en este país. México es el país del no pasa nada. El mismo presidentucho puede infringir la ley, no pasa nada. El gobernador de una entidad de la República puede infringir la ley, no pasa nada. El alcalde, el policía de la esquina, el empresario, el que sea, infringe la ley y no pasa nada. En otros países hace mucho, pero mucho, que por muchísimo menos de lo que ha hecho, ya el Congreso hubiera refundido en un manicomio al presidente. Literalmente. Se diga en la Europa moderna, por ejemplo. Pero aquí no pasa nada. Aquí puede hacer lo que se le pegue su real gana y no pasa nada. ¿Dónde aprendimos esto? ¿Dónde aprendieron los niños a que no pasa nada? Y sobre todo eso que ya dijo el presidentucho, no me vengan con eso de que la ley es la ley y lo establece como un principio para gobernar, más bien dicho, para desgobernar. ¿Dónde lo aprendió? En su casa, de su mamá y de su papá. ¿Y dónde lo aprendieron los congresistas? En su casa, de su mamá y de su papá. ¿Y dónde lo aprendieron los diputados? ¿Y dónde lo aprendieron 90 millones de mexicanos? Papá y mamá. Adquieren un sentimiento de impunidad porque al fin de cuentas no pasa nada. Terrible. Tengo que volver a silenciar al grupo porque se oyó por ahí una motocicleta despegando a toda velocidad. Bueno, y finalmente, dentro de este paquete de comportamientos inconsistentes y manipuladores, tenemos el siguiente reactivo, muy parecido al anterior, pero con sus diferencias importantes. Rompo con facilidad, impunemente, los límites que en vano mis papás tratan de imponer. Me brinco los límites. ¿Cuántos papás en este grupo, donde ya tenemos 61 participantes, cuántos papás se pueden quejar de que sus hijos rompen con facilidad los límites convenidos, platicados, hablados? No me lo digan en público, díganmelo en privado, buscando una solución. Bien, queridos amigos, pues con esto terminamos mi exposición del día de hoy para dar paso a sus preguntas, aportaciones, dudas, comentarios, etcétera. ¿Quién quiere comenzar? Adelante, por favor. ¿Quién dijo yo? Jorge Luis Zárate. Adelante, por favor, José Luis. Jorge Luis. Buenas noches, doctor, a Permítame un todos segundo, nuevamente. permítame